Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar nuestro trabajo de investigación semestral en el curso de pavimentos a cargo del ingeniero Emerson Lizardo Alarcón. Las integrantes estamos acá, somos 5. Nuestro trabajo de investigación se llama La innovación del método BICIL en la carretera Ayacucho-Tambillo, ¿no? Entonces empecemos con la explicación. Ya. ¿Cuál es el enfoque del problema? Entonces nosotros hemos tomado tres parámetros, ¿no? En las cuales vamos a centrarnos, ¿no? Eh, Sabemos que las carreteras de bajo volumen de tránsito, como es la carretera Ayacucho-Tambillo, no son, digamos, estudiadas para sus reparaciones y sus posteriores replanteos, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a hacer este estudio, pero vamos a implementar el método VISIR, porque el método más difundido es el método del PCI, que es el método principal en nuestro país para la evaluación superficial de pavimentos. Entonces, el método VISIR acá vamos a implementarlo a ver cómo es para nuestra carretera Ayacucho-Tambillo. Vamos a ver cómo da. Entonces, el alcance del problema es, como dije, buscar innovar el método VISIR, y los alcances específicos es saber las fallas, eh, este, insertar este método VISIR en una carretera de bajo el volumen de tránsito, reducir los costos quizás y proponer una guía de evaluación superficial para este pavimento básico con el método VISIR, ¿no? Entonces, los aspectos generales son, ¿no? El área de estudio hemos tomado la carretera Ayacucho-Tambillo, que comprende, vamos a tomar un tramo específico, que es el kilómetro 12 al kilómetro 14, más o menos por la salida de Guatatas, hasta hay un puente más allá de lo que es el estadio Chuipampa, ¿no? Esa es la carretera que hemos elegido, ¿no? Aquí está también la ubicación. Es el puente Casadona desde la comunidad de Santa Bárbara hasta el puente Casadona. Eso es lo que hemos elegido. Recordemos que esta carretera ya ha sido reparada, ¿no? Ha hecho un mejoramiento. El 2018, el 2013 también, desde el 2013 se hizo reparaciones y todo. Entonces vamos a ver cómo está en este. Entonces, ¿cuáles son los métodos de evaluación superficial? Hay muchos: el PCI, el método de DIM, hay un método mexicano. Hay varios métodos, ¿no? Pero nosotros hemos tomado el método VISIR. Entonces hemos considerado eso, ¿no? El método VISIR se refiere a la inspección visual de daños en carreteras, ¿no? Es un algoritmo que se ha preparado, ¿no? Con el objetivo de dar un juicio apropiado sobre la condición del pavimento, ¿no? Este método VISIR se basa en dar un índice de deterioro superficial IS, este de acá, entonces este IS nos va a decir que está bien, si está bien el pavimento, si está mal, si es malo, bueno, regular, etc., ¿no? Entonces, nosotros acá dice la identificación de los deterioros con el método VISIR. Entonces, hay dos tipos de deterioros. El, el, o se mide de diferentes tipos, ¿no? La degradación de tipo A, que es una degradación que más es a lo que es la deficiencia estructural del pavimento, y la degradación del tipo B, que son de carácter funcional. El método VISIR, más que nada, bueno, no es más que nada, solo se centra en las degradaciones de tipo A, de deficiencia estructural del pavimento, ¿no? Porque dicen que es más importante. Bueno, eso sería materia de otra investigación. Entonces, esto es degradación tipo A y degradación tipo B, ¿ya?
También mide la gravedad, o sea, qué tan mal está, como si es una falla abierta, si es una falla intermedia, baja, y su extensión, ¿no? Cuán grande es, cuán pequeña, mediana, ese es el índice de fisuración, es el cálculo este es el índice de fisuración. A ver, un rato nos vamos a ir a lo que es el índice de fisuración. Este trabajo nos hemos basado en dos tipos principalmente en esta tesis, para obtener el grado de maestro, innovación del método VISIR en estrategias de conservación y mantenimiento de carreteras con bajo volumen de tránsito, por el ingeniero Edwin Wilder Apolinario Morales, ¿no? Entonces, en este trabajo nos hemos basado. Entonces, acá más o menos por aquí está. Eh, Esto se refiere a la gravedad. Ahí está, nos indica lo que es la gravedad en este trabajo y lo que es la extensión también, ¿no? Cuánto mide, si mide poco, menos. Entonces, el índice IF se calcula según la gravedad y la extensión, y el índice ID se califica según la gravedad y la extensión. ¿Ya? Entonces, el índice IF es el de la evaluación de ciertos daños, como es el abollamiento, el fisuramiento. En cambio, el índice ID es más que nada a la deformación perdón, el índice IF es la fisuración del pavimento, ¿no? Y el índice IF es el abollamientos, hundimientos, depresiones, etcétera, que más adelante vamos a explicar con más detalle, ¿no? En los cálculos. Entonces seguimos acá. A ver, vamos a ver. Seguimos, ¿no? Entonces se hace la inspección visual. Con estos dos índices, nosotros vamos a obtener el índice IS, el índice de deterioro superficial que les decía, con los dos índices, ¿no? Este índice IS nos va a dar la calificación final de cada tramo o del pavimento, ¿no? Ahí está. Si el índice IS es de 1 a 2 es bueno, si es de 3 a 4 regular, si es de 5 a 7 es malo. Entonces, vamos a verlo más que nada, ¿no? Entonces, nuestra hipótesis, el método VISIR es un buen indicador, decimos, ¿no? A ver, ¿qué tan buen indicador será? Y los índices específicos que son aplicando el método innovando, a ver si es bueno, el conocimiento de las condiciones del pavimento, y etc. Entonces, esto vamos a pasar, más que nada, vamos a, por la premura del tiempo. Entonces, ¿cómo se hacen las técnicas? Entonces, este método solo se necesita, la imagen quizás está mal puesta, este método solo se necesita ir a ver cómo están, o identificar el tipo de fallas y medir las fallas, nada más. Eso es lo que necesita. Se necesita una wincha y la identificación de las fallas, ¿no? Entonces el método de VISIR es eso, nada más. Entonces vamos a hablar de la aplicación del método VISIR en la carretera Ayacucho-Tambillo, ¿no? El método VISIR, en el cual consiste en dividir el tramo de estudio en intervalos de 100 metros. O sea, se debe, cuando tú haces una evaluación del método de VISIR, tienes que hacer una evaluación de cada 100 metros. Digamos, yo tomo un tramo de 4 kilómetros, nosotros tenemos que hacer la evaluación cada 100 metros, entonces habría 40 tramos. En nuestro caso, hemos tomado 2 kilómetros, kilómetro 2, el kilómetro 14, entonces vamos a tener 20 tramos para este estudio, ¿no? La variable de determinación superficial del pavimento, el índice IS nos va a decir que es bueno, regular o malo, y etcétera, ¿no? Ese es el método VISIR. Ahí vamos a explicarlo mejor. Esto es el trabajo de campo que se ha hecho. Hemos identificado dónde vamos a hacer el estudio. Acá está el kilómetro 2 al 14, el centro poblado de Santa Bárbara hasta el puente Casadona, Huayco. Ya, entonces acá vemos el centro poblado de Santa Bárbara, y se ha hecho hasta el puente Casadona. Esta es la carretera que hemos elegido, ¿no? Entonces se realizó
El análisis cada 100 metros, acá está mal, cada 100 metros para realizar una buena inspección, ¿no? No por, es lo que te indica el método, es decir, 100, cada 100 metros tienes que hacer la evaluación. Entonces se tomó las medidas como acá vemos, se toman las medidas, por ejemplo, esta es una fisuración o un rompimiento del borde del pavimento, ¿no? En este caso tenemos una piel de cocodrilo acá, que vemos que ya está en calidad de grave ya porque se ha desintegrado el pavimento. Entonces aquí estamos viendo esto, ¿no? Se ha identificado las fallas. Acá se mide la piel de cocodrilo en el diámetro. Acá vemos lo que es un abollamiento, ese es un hundimiento del pavimento por falla del suelo, ¿no? Acá se hace un video, ¿no? Hemos hecho un video donde vemos que hay bastante abollamientos, bastantes bacheos. Acá el borde del pavimento, digamos que no está del todo mejor. Hay ciertos tipos de baches y etcétera, ¿no? Acá se tiene, eh, se ha hecho el estudio general, ¿no? Acá vemos que hay bastante, quizás acá vemos una fisuración, agrietamiento, y bueno, eso es lo que se ha hecho, ¿no? Entonces se ha medido. También es importante medir la calzada del pavimento. Por ejemplo, si tuvieras dos calzadas, tienes que hacer para cada calzada. En este caso solo se tuvo una calzada y se mide las calzadas cada 100 metros. Digamos, al inicio del kilómetro 12 se mide la calzada termina los 100 metros y tienes que medir de nuevo la calzada. ¿Ya? Entonces ahí se va viendo, ¿no? Mira, acá hubo desprendimiento del asfalto y el asfalto era muy débil. O sea, digamos que esta carretera se hizo con una capa asfáltica muy pequeña, ¿no? Entonces la aplicación del método Visir en la carretera Ayacucho-Tambío. Entonces vamos a ver el flujo de análisis del método Visir, ¿no? Como les decía, el método Visir tiene dos tipos los clasificas los deterioros, el deterioro estructural del tipo A y el deterioro funcional del tipo B. Ya, el deterioro estructural del tipo A es lo que estudia el método. El deterioro funcional no lo hace la calificación al método de Visir, solo lo hace el deterioro estructural. Entonces el índice de fisuración, se calcula el índice de fisuración y el índice de deformación para hallar el índice de deterioro superficial, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a ver las fases de evaluación. Se identifican las fallas. Como les dije, nosotros nos habíamos basado en estos dos textos. En estos dos textos acá vemos esto es una ponencia o una clase de maestría en vías terrestres, el diseño de pavimentos, evaluación de pavimentos. Los expositores son estos: el ingeniero Gustavo. Esta es una de la Universidad Nacional de Ingeniería de Costa Rica, me parece, ¿no? Perdón, de Nicaragua, que está en Nicaragua. Entonces acá vemos que nos dice cuáles son los tipos de fallas de los pavimentos y por qué se da, ¿no? El piel de cocodrilo, acá está, que se genera así. El piel de cocodrilo se considera grave inicial, ¿no? Acá sí, nos dice lo que debemos hacer. Por ejemplo, este es el piel de cocodrilo, esta es la piel de cocodrilo de severidad media, nos dice severidad media, grave. Esta es como digamos, como una guía de fallas para identificar la gravedad de las fallas mismas, ¿no? Por ejemplo, esta es una de severidad tipo alta o grave. Entonces, acá nos dan, por ejemplo, si vamos bajando, se ve la mancha de pavimentos, exudación, se hace la exudación. Estas son las exudaciones que son malas para el pavimento porque se está recalentando, se está saliendo, se está desprendiendo la capa asfáltica ¿no? Ahí nos dice también la gravedad. Esto sí es una exudación grave. Entonces, y así las reparaciones, las grietas longitudinales, las grietas transversales. Este trabajo es interesante. Con esto hemos identificado las fallas para nuestro estudio, ¿no? Ahí está, por ejemplo, los apoyamientos.
por más abajo están los abollamientos. Este es un abollamiento, por ejemplo, ¿no? Es un hundimiento. Y las depresiones, por ejemplo, y así nos dan este trabajo, ¿no? Que se ha hecho en Nicaragua, en una maestría, ¿no? Entonces, vamos a ver, entonces, vamos a seguir viendo. Entonces, el primer tramo, la primera fase de evaluación es la identificación de fallas. Y la segunda es la cuantificación de fallas, o sea, se miden las fallas y se determina la gravedad. Entonces, como les había dicho, nosotros hemos tomado 20 tramos, entonces teníamos que hacer, esta es la ficha técnica que nosotros hemos usado, no la ficha técnica, la ficha que hemos preparado, donde aquí vemos el tipo de falla, abollamiento, depresiones, grietas longitudinales, piel de cocodrilo, baches y parcheos, grietas de borde, pérdida de película ligante, pérdida de agregados, exudación y desintegración. Entonces, ¿qué te da el índice el ID? Solo tienes que el ID solo es para abollamientos y depresiones, y el IF es para grietas longitudinales, piel de cocodrilo, y es el índice de fisuración, ¿no? Los baches y parcheos. Entonces, se ha hecho las mediciones para los 20 tramos, se ha calculado sus áreas, aquí está, y el porcentaje del total del área del tramo, ¿no? Ahí está el área del tramo total y se ha calculado su porcentaje de su área según la medición del área. Entonces acá vemos que hemos hecho en esta hoja Excel que hemos preparado, que hemos hecho para los 20 tramos, ¿no? Aquí está tramo 15, tramo 16, tramo 17, tramo 18 y tramo 20. Entonces aquí se ha visto y se ha calculado los índices de fisuración y los índices de deformación, ¿no? Entonces, ¿cómo se calculan estos índices de fisuración y deformación? Entonces, por ejemplo, digamos, elijamos el tramo número 5, ¿ya? Y vamos a calcular el índice de deformación y el índice de fisuración. Entonces, hemos tomado estas tablas de acá, que también están en nuestra tesis de acá. Están ahí, perdón, en nuestro trabajo de tesis, está está en nuestro trabajo de investigación, ¿ya? Entonces aquí el índice de fisuración se califica por la gravedad y por la extensión. Por ejemplo, el índice de fisuración, la gravedad y extensión, el ID también se califica por eso. Entonces, digamos, tenemos el abollamiento para este tramo. Se ha tomado el inicio de la progresiva, el inicio del ancho de la vía y el área del tramo, ¿no? Entonces, digamos, este es el abollamiento. Tiene una gravedad inicial de una gravedad 1 nada más, no es una falla grave. Tiene un porcentaje de 1.6%. Entonces, falla 1, gravedad 1 y porcentaje menor a 10%. Entonces, nosotros vemos acá en nuestro índice de deformación, gravedad 1 y de 0 a 10% la extensión. Entonces, la calificación es 1. Entonces, ahí se tiene, y ahí es donde nosotros ponemos la calificación 1. Ya, por ejemplo, vamos a aplicar el pie para el pie de cocodrilo. Tiene una gravedad ya de 3, tercera. También hay gravedades tipo 1 y 2 en este tramo, pero se toma la gravedad mayor. Y se toma el porcentaje de gravedad 3 y un porcentaje de 0 a 10%, porque es el 8.1. Entonces vamos a nuestro cuadro. Esta es una gravedad 3, el índice de fisuración, y de 0 a 10%, ¿no? Entonces la calificación del índice de fisuración es 3. Y entonces tenemos que la calificación promedio del índice de fisuración va a ser 3 y la calificación del índice de deformación 1. Entonces, con esos dos se calcula el índice de deterioro superficial para el método FISIL. ¿Cuánto es el índice de deterioro superficial? Entonces, acá vemos el índice de deterioro superficial aquí para este cuadro. Entonces, el índice de deformación era nada más que 1, de 1 a 2, entonces
y el índice de formación era de 1, era de 3, el índice de fisuración, perdón. Entonces, colineándolo, la calificación es 4, entonces el Excel nos dice que es 4, ¿no? Ahí está. Ese nos dice que es 4, entonces se ha hecho para todos los tramos se ha hecho, del tramo 1 al tramo 20, se ha hecho la calificación con esa tabla o con esa ficha técnica, ¿no? Entonces volvemos a las diapositivas, entonces se ha hecho eso. Luego de eso, se hace la evaluación por método de VISIR, se calcula el índice de superficie, el índice de deterioro superficial, y para cada tramo se ha obtenido estos índices y la calificación es esta, ¿no? De 1 a 2 es de 1 a 2 es bueno, de 3 a 4 regular, de 5 a 7 ya es malo, ¿no? Entonces acá vemos que la mayoría de los tramos nos indica que es una calificación regular. Hay algunos buenos, como también hay algunos de deterioros malos, ¿no es cierto? Entonces este es el resumen, digamos, de las progresivas, ¿no? Tramo 1, 2 y el ancho de la vía también, y ahí está todo. ¿Ya? Entonces, luego que se hace, se determina la condición del pavimento, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos la condición del pavimento? ¿Cómo es? Entonces, nosotros hemos preparado también un Excel, resumen de calificación, está el cuadro que antes les mostramos, pero también se hace la calificación, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Se toma todas las evaluaciones, estos son los índices de deterioro superficiales, y con eso se halla el mínimo era 2, no hay menores que eso en este tramo que nosotros hemos estudiado. El máximo es 6, es el peor tramo que corresponde al tramo 14. El promedio es 3.5, que nos quiere decir que esta carretera tiene un índice de deterioro superficial, digamos, regular, o sea, es una carretera regular. Y la desviación estándar es 1.1, o sea, se desvía, hay pequeñas variaciones, como por ejemplo la 6, ¿no? Que es demasiado alta, y la mediana es 3, ¿no? Entonces acá se grafica por tramos, que también lo mostramos acá en nuestra diapositiva, por tramos, ¿no? El tramo 1, el tramo 1 a 2 es 3, 3, así, y acá este es el tramo versus el índice de deterioro superficial. Entonces, como vemos acá, el que mayor se repite es 3, por eso esta carretera la vamos a codizar, que vamos a decir que tiene una evaluación regular, ¿no es cierto? Entonces ahí está. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a identificar los deterioros y cuantificarlos en el total. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, acá tenemos preparado un Excel con todo, ¿no? Entonces, acá el área total es esta de toda la carrera, de todo el tramo que hemos tomado, entonces el área total ya es todo, ¿ya? Entonces, se saca pues el área de cuánto es el porcentaje por ejemplo, el abollamiento tiene 199 metros cuadrados de falla, ¿no? De severidad 1 y 2, y el porcentaje de este abollamiento es 2.02 para todo el tramo, ya, para todo, del kilómetro 2 al kilómetro 14. Entonces se saca así, ahí está la severidad, ¿no? Entonces se sacan los porcentajes, ¿no? Los porcentajes de cada falla. Entonces, este es el estudio, ¿no? De piletas de borde, de exudación y todo. Entonces volvemos a las diapositivas y nos presentamos aquí, que nos dice que en la tabla considera el método DICIR para determinar el índice de deterioro superficial. Se puede saber que solo considera los índices de deterioro de tipo A. Como les decía, solo considera los índices de tipo A, estas depresiones, abollamiento, grietas longitudinales, pelo de cocodrilo, baches y parcheos. Los de tipo B no los considera el método VISIR. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Ya, entonces, como nosotros vemos acá que el mayor porcentaje, por ejemplo, de falla en esta carretera era esta, 8.13. Entonces, el 8.13 el 8.13 es de la pérdida de la película ligante. Entonces, ese 8.13 no lo considera el método visible. No, sabes que no. Entonces,
Es decir, se observa que un considerable porcentaje de fallas, 22.12% de los deterioros como tipo B, no son considerados en el cálculo del índice de deterioro superficial. Entonces, este deterioro superficial no lo considera el método visible, solo el del tipo A. Entonces, el del tipo A, lo que había más, acá 6.04% es piel de cocodrilo, que es la falla, digamos, más común en casi todas las carreteras de pavimento flexible. Entonces, seguimos. Tenemos unas conclusiones que son las siguientes. Se pudo aplicar con facilidad, es un método muy fácil de aplicar, el método VISIR, en una carretera de bajo volumen de tránsito, como la carretera de Ayacucho-Tambuyo. Se obtuvo que la carretera Ayacucho-Tambuyo tiene una calificación regular, como acá vemos, una calificación regular. Esa es la carretera de Ayacucho-Tambuyo. Y la falla de funcional más importante que predomina y es de mucha preocupación en el pie del cocodrilo, que es 6.04. En sí la falla más era la pérdida ligante, pero no la considera el método VISIR. Entonces la falla más común, la que más ha habido, es la falla de piel de cocodrilo, con un 6.04% del total de la carretera. Entonces se podrá decir que los costos de mantenimiento, gracias a este estudio de evaluación superficial, se va a reducir mucho, ¿no? Porque ya tenemos las medidas de los deterioros y todo eso, ¿no? Entonces con eso terminamos nuestro trabajo. Ahí está una foto de los 5 integrantes que hemos ido allí a la evaluación, ¿no? Muchas gracias.